Paulina colocó con cuidado el jarrón de claveles sobre la mesa de la cocina y miró el reloj de pared. Eran las 9 de la noche. El séptimo aniversario de boda se desvanecía lentamente y Joaquín no estaba en casa. Volvió a marcar su número, pero el teléfono saltó inmediatamente al buzón de voz. Por enésima vez aquella noche, Paulina abrió la nevera y observó la cena sin tocar. Carne asada de la receta de su madre, una ensalada fresca y una botella de vino que les había encantado en los primeros años de su matrimonio. Con un suspiro, cerró la puerta. No tenía sentido recalentar comida que ya había estado 3 veces en el microondas. Paulina se sentó a la mesa de la cocina y miró su reflejo en el pequeño espejo. Tenía 36 años y una red de arrugas alrededor de los ojos. Guardó el neceser de maquillaje. Ya no tenía sentido maquillarse. 7 años y su aniversario había terminado. El teléfono vibró. Un mensaje de Esmeralda. ¿Qué tal el aniversario? ¿Te regaló el collar del que hablabas? Paulina colgó el teléfono sin contestar. Esmeralda siempre había sido optimista, incluso cuando la realidad no daba motivos para ello. Montevideo brillaba frente a las ventanas de su casa en el barrio Pocitos. Joaquín había insistido en comprar una casa aquí, un barrio prestigioso, cerca del mar, cerca de las casas de otros empresarios exitosos. Que Paulina tuviera que renunciar a su trabajo de enfermera por la distancia al hospital estaba descartado en ese momento. Mi mujer no debería tener que trabajar como una plebeya, dijo entonces, y sonó casi romántico. Hacia las 11, la llave giró por fin en la cerradura. Paulina guardó rápidamente la flauta de vino sin tocar. ¿Joaquín? No hubo respuesta. Solo el arrastrar de pies en el pasillo y el tintineo de las llaves arrojadas sobre la consola. Salió de la cocina y vio a su marido apoyado en la pared del pasillo. Llevaba la corbata desabrochada y los botones superiores de la camisa desabrochados, y su mirada vagaba tratando de concentrarse. ¿Dónde has estado?, preguntó Paulina en voz baja. Te he estado esperando toda la tarde. Joaquín frunció el ceño, mirándola como si no la reconociera de inmediato. Con clientes, se balanceó hacia adelante. Un gran contrato, muy grande. Olía a alcohol caro y a algo dulce. Paulina sintió un nudo en el estómago. Hoy es nuestro aniversario, Joaquín. 7 años. Él parpadeó, congelado durante un segundo, y luego hizo un gesto con la mano. ¿Sí? ¿Y? Todos los años es lo mismo. Tú te acuerdas, yo me olvido. Se apartó de la pared y se dirigió al salón, golpeándose el hombro con un gran espejo de marco antiguo, regalo de su madre. El espejo se balanceó. Ten cuidado, dijo Paulina. No me des órdenes, gritó Joaquín, dándose la vuelta bruscamente. En mi casa, en mi casa. Hizo un gesto amplio con la mano, como si ahuyentara a una mosca intrusa, y su codo golpeó el espejo con fuerza. Se oyó un tintineo y llovieron fragmentos sobre el parqué. Paulina chilló y retrocedió. Joaquín se quedó mirando el espejo roto. ¿Por qué lo has colgado tan bajo? Se volvió bruscamente hacia ella. Fue un regalo de mi madre. ¿Lo has hecho a propósito? Siempre ha estado ahí, contestó Paulina, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Tú misma elegiste ese lugar. No me mientas. Dio un paso adelante, haciendo crujir las astillas bajo sus caros zapatos de cuero. Siempre odiaste a mi madre y sus regalos. Paulina sintió que la ira le subía por dentro en una oleada. Joaquín, has roto el espejo, estás borracho y... No terminó. Joaquín cruzó la distancia que los separaba y la agarró bruscamente del brazo justo por encima del codo. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no te veo estropear mis cosas? ¿Crees que no me doy cuenta? Sus dedos apretaron cada vez más fuerte, y Paulina sintió que se le saltaban las lágrimas de dolor. Suéltame, me haces daño. ¿Hacerte daño? Él se inclinó más cerca y el olor a alcohol le llegó a la nariz. ¿Sabes cuánto costó ese espejo? Es una antigüedad. Y lo colgaste de manera que no pude evitar hacerle daño.
Suéltame, por favor, volvió a pedir intentando mantener la calma. Hablemos por la mañana, cuando estés sobrio. Durante unos segundos Joaquín la miró con furia. Luego algo cambió en su mirada y soltó los dedos. Limpia este desastre, murmuró, y encarga un espejo nuevo. Mañana mismo. Se dio la vuelta y se dirigió a la escalera que conducía al dormitorio. Paulina permaneció inmóvil, masajeándose el brazo. Sabía que por la mañana estaría magullado, y no era la primera vez. Mañana se pondría una blusa de manga larga, a pesar del calor de febrero en Montevideo. Después de limpiar los fragmentos, subió las escaleras. Joaquín ya estaba roncando, tirado en la cama. Ni siquiera se había sacado los zapatos, solo la corbata. Paulina le quitó los zapatos con cuidado y lo cubrió con una manta. Encima de él, en la estantería, estaba la foto de su boda. Ambos sonreían al objetivo, jóvenes y enamorados. Paulina recordaba aquel día igual que ahora. Joaquín acababa de empezar su negocio y eran felices. ¿Quién iba a imaginar que 7 años después estarían aquí? Hizo la cama en el dormitorio de invitados. Últimamente dormía allí más a menudo que con su marido. Por la mañana, Paulina se levantó temprano, como siempre. Preparó café, sacó sus pastillas para el dolor de cabeza y un vaso de agua, colocándolos junto al asiento de Joaquín en la mesa. Entonces se dio cuenta de que su camisa estaba abandonada en el sofá del salón. Al recogerla, Paulina sintió el mismo olor dulzón que había percibido ayer. Perfume, caro, pero no del tipo que ella había usado. Examinó su cuello, un ligero rastro de pintalabios casi imperceptible en la tela oscura. Un ruido en el piso de arriba le hizo pensar que Joaquín estaba despierto. Llevó rápidamente la camisa al cesto de la ropa sucia para que la recogiera la asistenta que venía una vez a la semana. Paulina se frotó la mano. Los moretones tenían la forma exacta de sus dedos, tal como había esperado. Joaquín bajó sujetándose la cabeza. ¿Está listo el café?, preguntó en lugar de saludar. Sí, y las pastillas también. Se sentó a la mesa y se tragó 2 pastillas lavándolas con agua, luego buscó el café. Mamá vendrá a comer hoy, dijo después de unos sorbos. Cocina algo normal. La última vez tu asado estaba demasiado salado. Paulina se estremeció por dentro. Justo lo que necesitaba era una visita de su suegra hoy. Tengo que encargar un espejo nuevo, el que rompiste ayer. Joaquín la miró, frío y duro, nada que ver con el nublado de ayer. Si lo rompes, lo encargas. Usa mi tarjeta de crédito. Era inútil discutir. En 7 años, Paulina había aprendido bien la lección. ¿Qué preparo para cenar?, preguntó. ¿Qué tal una pajuela? No, no le gusta el marisco, ya lo sabes, que sea ternera, pero no la cocines demasiado como la última vez. Joaquín terminó su café y se levantó. Tengo que ducharme. Luego me voy a la oficina. Hay reuniones importantes. Pasó junto a ella como si pasara junto a un mueble. Cuando oyó el sonido del agua de la ducha se permitió exhalar. Cogió el teléfono y marcó un mensaje a Esmeralda. No preguntes por lo de ayer. Mejor veámonos durante la semana. Necesito cortarme el pelo. Ese era su código. En realidad, Paulina no necesitaba un corte de pelo. Necesitaba hablar. A las 2:30 de la tarde, la puerta principal se abrió sin llamar. Dolores Valdivia nunca se preocupaba de esas formalidades en casa de su hijo. ¿Paulina?, sonó su voz desde el pasillo. Estoy en la cocina, respondió Paulina limpiándose rápidamente las manos con un paño de cocina. Dolores apareció en la puerta, delgada para sus 65 años, con el pelo castaño oscuro y un maquillaje perfecto a pesar del calor. La imagen de una exitosa empresaria jubilada, como ella misma se llamaba, aunque su único negocio era un exitoso matrimonio con el padre de Joaquín, un rico terrateniente. «Ah, ahí estás», dijo, echando un vistazo a la cocina. «¿Por qué no está puesta la mesa? Joaquín no tardará en llegar». Paulina miró el reloj. Solo eran las 2 de la tarde y la cena estaba prevista para las 3.
Estaba a punto de poner la mesa, respondió tranquilamente. ¿Quieres un té? ¿Qué tiene en el brazo? Dolores señaló los moratones visibles bajo la manga remangada de su blusa. Paulina se levantó la manga a toda prisa. Chocó contra la puerta del armario. Dolores enarcó una ceja, pero no hizo ningún comentario. En lugar de eso, se acercó a la cocina y levantó la tapa de la sartén. Ternera. Espero que no esté tan dura como la última vez. Arrugó la nariz. Joaquín se merece una buena comida después de un duro día de trabajo. Estás todo el día en casa, podrías aprender a cocinar bien. Paulina continuó en silencio cortando verduras para la ensalada. ¿Y qué ha sido del espejo que te regalé? Dolores ya había entrado en el salón. ¿Dónde está? Por desgracia, se rompió, contestó Paulina saliendo de la cocina con una ensaladera en las manos. ¿Se ha roto? ¿Así? ¿Sin más? Dolores cruzó los brazos sobre el pecho. Era una antigüedad, mi regalo por vuestro 5º aniversario de boda. Lo sé, y lo siento. Joaquín. ¿Joaquín qué? El propio Joaquín apareció en la puerta sonriendo radiante al ver a su madre. Se acercó y la besó en la mejilla. «Mamá, llegas pronto. Le estoy contando a tu mujer lo del espejo, el que te regalé. Dice que se ha roto». Joaquín frunció el ceño y miró a Paulina. Sí, lo colgó mal y se cayó. A Paulina se le crisparon las entrañas, pero guardó silencio, limitándose a asir con más fuerza las asas de la ensaladera. Claro que sí, Dolores negó con la cabeza. A Paulina nunca se le han dado bien las cosas valiosas. No sabe lo que significan. Se lo digo siempre, dijo Joaquín quitándose la chaqueta. Pero, ¿qué se le va a hacer? La cena está casi lista, dijo Paulina, volviendo a la cocina. Oyó que madre e hijo continuaban su conversación en el salón, pero no prestó atención a las palabras. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a crear un capullo invisible a su alrededor cuando las cosas se ponían especialmente difíciles. Pronto se sentaron a la mesa. Paulina sirvió carne con verduras y en silencio llenó sus copas de vino. «¿Cómo estás, Joaquín?», preguntó Dolores cortando un trozo de carne. «He oído que vas a abrir otro taller de reparación de coches». «Sí, en el barrio de Tres Cruces», asintió. «Es un sitio estupendo, con muchos clientes». «Mi hijo es todo un emprendedor», dijo Dolores con orgullo, volviéndose hacia Paulina. «Es como su padre». Paulina asintió, sin levantar los ojos de su plato. «¿Cómo le va a Fernando?», preguntó Dolores. «¿Seguís trabajando juntos?» «Por supuesto», Joaquín sorbió su vino. «Fernando es un gran compañero. Tenemos varios proyectos conjuntos con él». «Ah, ¿es este el Fernando Castillo?», preguntó Dolores. «¿Con el que viajaste a Buenos Aires el mes pasado?» Joaquín lanzó una breve mirada a Paulina. «Sí, un viaje de negocios. Un viaje muy exitoso, por cierto». Paulina recordó el perfume de su camisa y sintió que un trozo de carne se le clavaba en la garganta. «La carne está demasiado hecha», dijo Dolores de repente, apartando el tenedor. «Está dura. Te lo dije la última vez, Paulina. No deberías cocinar la carne así durante más de 1 hora». «Seguí tu receta», replicó Paulina en voz baja. «Entonces la seguiste mal», la cortó Dolores. «Joaquín, ¿cómo se come esto?». Joaquín, que acababa de llevarse un trozo de carne a la boca con gusto, apartó de pronto también el tenedor. «Está muy duro», asintió. «Paulina, ¿has vuelto a perder la noción del tiempo?». «He cocinado exactamente según la receta», repitió Paulina, sintiendo que sus mejillas empezaban a arder de resentimiento. «No sé cómo puedes estropear una receta tan sencilla», suspiró Dolores. «Sobre todo cuando te pasas el día en casa. Sabes, Joaquín, quizá deberías contratar a un cocinero. Después de todo, puedes permitírtelo». «Sí, tal vez», asintió Joaquín mirando a Paulina. «Si mi mujer no puede ocuparse de las tareas más sencillas». Paulina se levantó silenciosamente de la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó Joaquín. «Voy por el postre. He hecho flan».
En la cocina, apoyó las manos en la encimera e inspiró profundamente, tratando de calmarse. Le temblaban los dedos al sacar el postre de la nevera. 7 años viviendo así. Y Joaquín había sido diferente una vez, atento, cariñoso. ¿Cuándo habían cambiado las cosas exactamente? Después de su primer gran éxito empresarial, o gradualmente, día a día, a medida que ella pasaba de ser la mujer que él amaba a un cómodo complemento de su exitosa vida. ¿Paulina? Joaquín apareció en la puerta de la cocina. ¿Por qué has tardado tanto? Mamá está esperando el postre. Voy para allá, respondió cogiendo una bandeja con 3 raciones de flan. Dolores probó el postre y asintió levemente. Era la máxima aprobación que Paulina podía esperar. Por cierto, Joaquín, dijo, secándose los labios con una servilleta, he oído que la mujer de Miguel lo abandonó y se quedó con la mitad de su fortuna. ¿Te acuerdas de Miguel Oliveira, verdad? Por supuesto, asintió Joaquín. Fuimos juntos a la universidad. Un hombre tan decente, y ella resultó ser una verdadera... Dolores miró a Paulina. Un avaro. Se casó con él cuando no tenía nada, y en cuanto se hizo rico, ella le exigió el divorcio y la mitad de todo. Sí, esas historias ocurren a menudo, asintió Joaquín. Por eso siempre tengo mi dinero bajo control. Miró a Paulina con una leve risita. Y menos mal que mi acuerdo prenupcial está bien redactado, añadió. Paulina sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Dolores siempre sabía cómo hacerla sentir inferior. Nunca te pedí dinero, Joaquín, dijo en voz baja. Jamás. Y con razón, asintió Dolores. Porque está en juego la fortuna de Valdivia. Ni siquiera trabajas, Paulina. ¿Qué eras? ¿Enfermera? Sí, respondió Paulina. Y me gustaba mi trabajo. Pero esa no es profesión para la mujer de un empresario de éxito. Dolores sacudió la cabeza. Joaquín tenía razón al insistir en que lo dejara. ¿Qué habrían dicho sus socios? Ah, ¿es tu mujer la que toma la atención a los viejos? Joaquín se rió. Eso es exactamente correcto, mamá. Exactamente. Paulina miró en silencio su plato, donde se derretía el flan sin tocar. No era la primera vez que se arrepentía de haber cedido a las súplicas de Joaquín y haber dejado su trabajo. En aquel momento le había parecido romántico, una muestra de cariño. Ahora se daba cuenta de que era el primer paso para hacerla completamente dependiente. ¿Te apetece un café?, sugirió levantándose de la mesa. No, tengo que irme, se levantó también Dolores. He quedado con mis amigos a las 4. Joaquín acompañó a su madre hasta la puerta. Paulina oyó sus voces en el pasillo, pero no pudo distinguir sus palabras. Entonces sonó un portazo y Joaquín volvió al comedor. «Vuelvo al despacho», dijo. «No me esperes para cenar y encarga un espejo nuevo». «Joaquín», se volvió Paulina hacia él, «ayer rompiste el espejo y hoy le has dicho a tu madre que fui yo». Se encogió de hombros poniéndose la chaqueta. «¿Qué más da? De todas formas, la culpa es tuya. Lo colgaste para que yo le hiciera daño. Pero eso no es verdad. El lugar lo elegiste tú. No empieces», dijo fríamente. «No tengo tiempo para tus rabietas». «No son rabietas, Joaquín. Es... ¡Basta ya!», levantó la voz. «He dicho que pidas un espejo nuevo y no montes una escena». Se dio la vuelta y salió de la habitación. Un minuto después, Paulina oyó arrancar el motor de su caro coche. Se quedó sola en la casa grande con los restos de la cena, que solo le dejaron el sabor amargo de la humillación. Paulina comenzó a recoger los platos de la mesa y solo entonces se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Paulina estaba limpiando el polvo del despacho de Joaquín cuando oyó el portazo de la puerta principal. Se quedó paralizada con el trapo en la mano. Los jueves, Joaquín no solía llegar a casa hasta las 7 de la tarde, y ahora solo eran las 2 de la tarde. Pisadas en el suelo de mármol del pasillo, luego silencio. Paulina se asomó cautelosamente al estudio.
No había nadie en el pasillo, solo voces apagadas procedentes del salón. ¿Un televisor? Pero Joaquín nunca la encendía en pleno día. Caminó en silencio por el pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta del salón. Joaquín estaba sentado en el sofá, de espaldas a ella, hablando por teléfono. A juzgar por su tono, la conversación era tensa. «Fernando, no lo entiendes», dijo tamborileando con los dedos en el reposabrazos. «Si alguien se entera de estos documentos, estamos los dos jodidos». Una pausa. Paulina contuvo la respiración involuntariamente. «No, no voy a destruir la única prueba de que el dinero me pertenece», continuó Joaquín. «Esos recibos se quedarán en la caja fuerte, igual que el dinero en efectivo. Los bancos hacen demasiadas preguntas, ya lo sabes». Otra pausa. «Sí, ahora hay más de $100,000 ahí dentro». Joaquín bajó la voz, y Paulina tuvo que forzar el oído. El último lote fue especialmente exitoso. Los clientes ni siquiera se dieron cuenta de que las piezas no eran originales. Paulina frunció el ceño. ¿Piezas? ¿No eran originales? Joaquín siempre se había enorgullecido de que en sus talleres solo se utilizaban piezas originales de los fabricantes. «Mira, es totalmente fiable», dijo Joaquín mientras tanto. «La caja fuerte detrás del cuadro, la combinación es la del cumpleaños de mi madre. Nadie se dará cuenta de comprobarlo. Y Paulina solo viene a mi despacho a limpiar, y aunque vea el cuadro, no lo tocará». Joaquín se rió. «Sí, ella tiene todo bajo control. Ella no trabaja, las cuentas corren todas por mi cuenta, ni siquiera tiene tarjeta de crédito propia, solo una de débito con un límite para los gastos cotidianos. Paulina no es el tipo de mujer que mete las narices en mis asuntos, demasiado asustada para hacer preguntas». Paulina sintió que sus mejillas ardían de humillación. Totalmente en control. Como si no fuera una persona, sino una cosa, una mascota caprichosa que había sido domesticada. «Bueno, Fernando, me tengo que ir», dijo Joaquín. «Nos vemos esta noche en el club, como siempre». Paulina se apresuró a volver a la oficina, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía como loco. Oyó a Joaquín salir del salón y dirigirse a las escaleras del primer piso. Unos minutos después, se oyó el ruido del agua en el piso de arriba. Se estaba duchando. Respirando hondo, Paulina miró el estudio de su marido con nuevos ojos. El cuadro. ¿Dónde estaba el cuadro? Joaquín tenía varios cuadros caros que coleccionaba no tanto por amor al arte como para demostrar su estatus e invertir dinero. En la pared opuesta al escritorio colgaba un paisaje de un artista uruguayo cuya obra Joaquín había comprado en una subasta el año anterior. Se acercó con cautela y tocó el pesado marco. Nada. Su mirada se deslizó hacia las otras paredes. Detrás del escritorio colgaba un dibujo abstracto en un fino marco de metal, demasiado ligero para ocultar nada tras él. Pero en la pared a la derecha de la puerta había un enorme cuadro del puerto de Montevideo al atardecer, un cuadro que habían comprado al principio de su matrimonio, cuando Joaquín acababa de empezar su negocio. Paulina se acercó y tocó suavemente el borde del cuadro. Se separó fácilmente de la pared, como si tuviera bisagras. Detrás había, en efecto, una caja fuerte empotrada en la pared, una pequeña caja metálica con un panel digital. El 3 de noviembre de 1960 era el cumpleaños de Dolores. Recordó cómo su suegra no perdía ocasión de mencionar la fecha, como si todos a su alrededor estuvieran obligados a recordarla. El ruido del agua en el piso de arriba disminuyó. Paulina colocó rápidamente el cuadro en su sitio y siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Pronto oyó que Joaquín bajaba las escaleras. Se asomó al estudio. «¿Qué haces aquí?», preguntó mirándola con desconfianza. «Limpiando», contestó Paulina mostrando un trapo. «Es jueves, día de limpieza». Joaquín recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose un segundo en el cuadro del puerto. «De acuerdo», dijo. «Vuelvo a la oficina. No me esperes para cenar». «De acuerdo,
asintió Paulina, intentando mantener la normalidad en su voz. Cuando la puerta se cerró tras Joaquín, se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. $100,000 en efectivo, piezas falsas en lugar de piezas originales, y algunos recibos que Joaquín consideraba pruebas importantes. Paulina volvió a mirar el cuadro del puerto. Si fuera otra persona, ahora habría abierto la caja fuerte y comprobado su contenido. Pero el miedo a su marido era más fuerte que la curiosidad. Si Joaquín descubría que ella había estado revisando sus cosas, recordó los moratones de su brazo que empezaban a desaparecer, y la frase de la llamada telefónica: Paulina no es el tipo de mujer que mete las narices en mis asuntos, demasiado asustada para hacer preguntas. Aquella noche, mientras Paulina preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Esmeralda. «¿Qué pasa, amiga?», preguntó. «Ha pasado mucho tiempo». «Nada nuevo», respondió Paulina removiendo la salsa de la pasta. «Todo sigue como siempre». «Hoy he visto a tu marido en la ciudad», dijo Esmeralda tras una pausa. «Estaba con una mujer en un restaurante de la Rambla Gran Bretaña». Paulina se quedó paralizada con una cuchara en la mano. «¿Qué mujer?». «No lo sé», respondió Esmeralda. «Alta, morena. Estaban sentados en la mesa de la esquina, la que daba al paseo marítimo. Paulina conocía aquella mesa. Una vez, en el primer año de casados, Joaquín la había llevado a ese restaurante y le había pedido al maitre esa misma mesa. Las mejores vistas y la máxima intimidad, le había dicho entonces. Ellos... Paulina dudó. ¿Parecían socios? Esmeralda suspiró. «Paulina, soy tu amiga y te diré las cosas como son. No parecían socios. Se cogieron de la mano al otro lado de la mesa. Algo pareció romperse en su interior. A pesar de todas las sospechas, el perfume en su camisa, la tardía vuelta a casa, oír la confirmación directa de la infidelidad de Joaquín fue doloroso». «Gracias por decírmelo», dijo Paulina en voz baja. «Pensé que debías saberlo», respondió Esmeralda. «¿Podemos vernos mañana? Nos sentaremos en un café y hablaremos». «No sé». Paulina miró el reloj. «Joaquín dijo que no estaría en casa para cenar, pero tú tienes que estar en casa por si cambian sus planes». La voz de Esmeralda estaba claramente irritada. «Paulina, escúchame. No eres su criada. No tienes que quedarte en casa esperando». Paulina sabía que su amiga tenía razón, pero años de someterse a la voluntad de Joaquín habían hecho su trabajo. Incluso la idea de salir de casa por la noche sin que él lo supiera era inquietante. «Hagámoslo la semana que viene», dijo. «El miércoles seguro que puedo». «De acuerdo», aceptó Esmeralda, pero había decepción en su voz. «Cuídate, ¿vale?». Después de la llamada, Paulina se quedó de pie en la cocina, mirando la cena que había preparado. ¿Para quién la preparaba? ¿Para ella misma? ¿O por si Joaquín volvía a casa hambriento después de su cita con la misteriosa morena? Aquella noche Joaquín no volvió a casa. Paulina no podía dormir y vagaba por la enorme casa vacía como un fantasma. En el estudio se detuvo de nuevo ante el cuadro del puerto. Lo apartó con cuidado, dejando al descubierto la caja fuerte. El panel digital brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación. El corazón le latía frenéticamente. Paulina respiró hondo y abrió la caja fuerte. Dentro había montones de billetes, fajos de dólares bien atados. Sacó uno con cuidado y lo hojeó. Billetes de $100, nuevos, crujientes. Junto a los montones de dinero había una carpeta con documentos. Paulina la abrió con cuidado. Había, en efecto, algunos recibos, contratos con proveedores chinos de repuestos, que costaban mucho menos que los originales europeos, y fotos. Joaquín con unos hombres trajeados, a juzgar por el ambiente, en un restaurante caro, y luego algunas fotos más. Joaquín con una mujer, la misma mujer morena de la que hablaba Esmeralda. En una foto estaban besándose junto a la piscina de algún hotel. Al día siguiente, Joaquín no volvió hasta la hora de comer.
Parecía tan feliz como un gato que hubiera comido demasiada crema agria. ¿Qué hacéis?, preguntó mirando hacia la cocina, donde Paulina estaba preparando la comida. Cocinando, respondió ella sin levantar la vista. Esta noche vienen invitados, dijo Joaquín, abriendo la nevera y sacando una botella de agua. Fernando y su mujer y un par de personas más de la oficina. Prepara algo decente para cenar. De acuerdo, asintió Paulina. ¿A qué hora vienen? A las 8. Joaquín dio un sorbo a la botella. Y ponte algo normal, no esos trapos caseros tuyos. Miró su camiseta lisa y sus vaqueros. No querrás avergonzarme delante de mis compañeros, ¿verdad? Paulina guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que hacía más de un año que él no le compraba ropa nueva, que cuando ella le pedía dinero para ir de compras, él siempre refunfuñaba y decía que gastaba demasiado, que la mayoría de sus vestidos elegantes eran de cuando se casaron y ya estaban pasados de moda. Joaquín, sin esperar respuesta, resopló y salió de la cocina. Al cabo de un rato, Paulina le oyó hablar por teléfono en el salón, algo sobre la entrega de piezas y el despacho de aduanas. A juzgar por las respuestas apresuradas y las risas nerviosas, la conversación no fue fácil. Por la noche, a las 8 en punto, sonó el timbre. Paulina abrió la puerta. En el umbral estaban Fernando Castillo y su mujer Mariela. Fernando era un hombre alto, moreno, con mechas grises y mirada imponente. Su mujer, en cambio, parecía tranquila y discreta, una rubia menuda que siempre estaba ligeramente detrás de su marido, como su sombra. «Buenas noches», sonrió Paulina, acogedora. «Pase, por favor». «Paulina, querida», Mariela le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estás? ¿Joaquín no te torturó demasiado?» Era su broma habitual, pero hoy Paulina no se reía. «Estoy bien», respondió ella. «Joaquín está en la sala, pasa». Llegaron 2 invitados más, Raúl, el joven socio de Joaquín, y su novia, cuyo nombre Paulina no recordaba. Joaquín recibió a todos con los brazos abiertos, sirviendo champán en copas. «Por nuestro éxito», proclamó el primer brindis. «Y por los nuevos logros». Mientras los hombres hablaban de negocios, Paulina y Mariela ponían la mesa. En realidad, era sobre todo Paulina quien ponía la mesa, mientras Mariela estorbaba más que ayudaba, hablando de su reciente viaje al balneario de Punta del Este. «Deberías ir alguna vez», dijo, enrollando un rizo en su dedo. «Es absolutamente maravilloso. Aunque seguramente Joaquín no te dejaría ir sola, es muy posesivo». Paulina puso el plato de carne sobre la mesa. «Mariela, ¿podrías llamar a todos a la mesa?», preguntó. «La cena está lista». Durante la cena, Joaquín era el alma de la compañía. Bromeaba, contaba historias, servía vino en las copas de los invitados. Fernando mantenía la conversación, lanzando de vez en cuando a Paulina miradas apreciativas que la incomodaban. Raúl permanecía casi siempre en silencio, mientras su amigo escuchaba a Joaquín absorto, como si cada palabra suya fuera una revelación. «¿Qué sueles hacer mientras Joaquín trabaja?», preguntó de pronto, volviéndose hacia Paulina. «¿Qué haces durante todo el día?». Paulina dudó en contestar. «Leo, cocino, hago cosas en casa», dijo al fin. «¿Y eso es todo?». La chica pareció sorprendida. «¿No es aburrido?». «Mi mujer sabe cuál es su lugar», intervino Joaquín, ligeramente achispado por el vino. «Hace lo que debe hacer una mujer, cuidar de la casa y de su marido». «Eso está bien», dijo, pero su mirada era de perplejidad, como si contemplara una pieza de museo del siglo pasado. «No todas las mujeres tienen ambiciones y talento», añadió Joaquín levantando la copa. «Algunas están hechas para el hogar familiar». Paulina sintió que el color le inundaba la cara. Recordó cómo Joaquín se había sentido orgulloso de ella, de su trabajo como enfermera, de su capacidad para conectar con los pacientes. ¿Cuándo exactamente se había convertido en un apéndice inútil de la casa a sus ojos? Paulina tenía un trabajo, dijo Mariela de repente. Era enfermera, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo,
la despidió Joaquín, antes de que tuviera éxito en los negocios. Me gustaba mi trabajo, dijo Paulina en voz baja mirando su plato. ¿Qué? Joaquín se volvió hacia ella como si no la hubiera oído. Digo que me gustaba mi trabajo, repitió ella un poco más alto. Era una buena enfermera. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Joaquín la miró sorprendido, como si el gato hubiera hablado de repente con voz humana. Sí, claro, dijo finalmente con una sonrisa forzada. Has sido muy diligente, pero tienes que admitir que tus habilidades son mucho más útiles en casa que en alguna clínica de barrio. Paulina se levantó de la mesa. Voy a por el postre, dijo, intentando mantener la voz firme. En la cocina se apoyó en la nevera, intentando calmar la respiración. La humillación le escocía por dentro como un ácido, pero lo peor era que ella había permitido que ocurriera. Había aceptado dejar su trabajo, había aceptado el papel de ama de casa, había soportado la actitud cada vez más despectiva de su marido año tras año. Cuando volvió con el postre, la conversación giró en torno a la próxima barbacoa del fin de semana. He invitado a todos los clientes y socios importantes, dijo Joaquín. Va a ser enorme. Paulina se volvió hacia ella. Vamos a hacer una barbacoa el domingo. Prepara la casa para los invitados. Vale, asintió ella, colocando el postre en los platos. Pero no te confundas de filete como la última vez, añadió Joaquín, guiñándole un ojo a Fernando. Casi montamos un escándalo internacional cuando a la mujer de un inversor japonés le tocó un filete poco hecho en vez de un filete flojo. Todos se rieron, y Paulina sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Lo había hecho a propósito. La humilló delante de sus invitados, haciéndola parecer superficial e inepta. Fue una vez, dijo, intentando mantener la calma. Y luego la liaste al servir los platos. La sonrisa de Joaquín se endureció. Mira qué testaruda se ha vuelto mi mujer. Se volvió hacia los invitados. Un poco más, y empezará a exigir su parte en mi negocio. Todos volvieron a reír, excepto Paulina y, extrañamente, Mariela, que la miraba con expresión ilegible. ¿Sabes cuánto dinero cuesta mantener a una esposa?, continuó Joaquín, entrando claramente en materia. Ropa, joyas, salones de belleza. A veces pienso que sería más barato contratar a una cocinera y a una criada que mantener a una esposa. Fernando soltó una carcajada especialmente sonora, y su mujer bajó los ojos, claramente incómoda. Y lo gracioso es, Joaquín bebió un gran sorbo de vino, que mi preciosa esposa ni siquiera intenta justificar estos gastos. A veces pienso que ella es el derroche más inútil de mi dinero. Aquellas palabras quemaron como una bofetada. Paulina se quedó paralizada con el plato de postres en las manos, incapaz de creer lo que oía. Pero la mirada de los invitados no dejaba lugar a dudas. Lo había dicho de verdad. La había llamado despilfarradora delante de sus amigos y colegas. Disculpe, dijo en voz baja, dejando el plato sobre la mesa. Tengo que comprobar algo en la cocina. Salió del comedor sintiendo que se le doblaban las rodillas. Le zumbaban los oídos de humillación y rabia. En la cocina, Paulina se agarró al borde de la encimera, intentando calmar la respiración. Unos pasos sonaron detrás de ella. Era Mariela. ¿Se encuentra bien?, preguntó, dándole a Paulina un vaso de agua. Sí, claro. Paulina bebió un sorbo. Solo estoy un poco cansada. Mariela la miró atentamente. Sabes, Fernando también puede ser desenfrenado, dijo en voz baja. Sobre todo cuando está borracho. Joaquín no siempre es así, contestó Paulina automáticamente, sin creer lo que estaba diciendo. Claro que siempre es así. Es solo que antes al menos trataba de ocultar su desprecio, pero ahora ni siquiera se molesta. Claro, asintió Mariela con una sonrisa comprensiva. No siempre son así. Cuando volvieron al comedor, los hombres ya habían pasado al brandy. El amigo de Raúl se estaba haciendo selfies, eligiendo un buen ángulo.
Joaquín ni siquiera miraba a su mujer, absorto en la historia de su nuevo coche. La velada se alargó interminablemente. Cuando por fin los invitados empezaron a irse a casa, ya era más de medianoche. Paulina estrechó la mano de todos, sonrió cortésmente y prometió a Mariela que el domingo se reunirían en una barbacoa. Paulina no podía dormir. Después de la fiesta con los comentarios despectivos de Joaquín, se quedó a oscuras, mirando el techo y escuchando los ronquidos de su marido de espaldas a la pared. Desperdicio de dinero. Esas palabras resonaban en su mente, destrozando los últimos vestigios de lo que podría llamarse amor propio. Por la mañana, Joaquín se fue temprano sin despedirse. Paulina estaba tomando café en la cocina cuando sonó su teléfono. Era Esmeralda. «¿Qué tal estás?», le preguntó a su amiga. «Parecías disgustada la última vez que hablamos». «Estoy bien», respondió Paulina automáticamente, pero luego dudó. «No. De hecho, muy mal». Le contó a Esmeralda lo de anoche, lo de las palabras de Joaquín, lo de la caja fuerte con el dinero y los documentos, lo de que él la engañaba. «Paulina, escúchame». La voz de Esmeralda sonaba seria. «Debes dejarlo. No es un matrimonio, es una prisión. Pero, ¿a dónde voy a ir? No tengo trabajo ni dinero. Puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. El salón donde trabajo necesita un administrador. No es enfermera, claro, pero puedes empezar por ahí». Paulina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esmeralda estaba dispuesta a apoyarla, a pesar de que no se habían visto mucho en los últimos años. «Gracias», susurró. «Lo pensaré». Después de la llamada, Paulina subió al dormitorio y abrió el armario. Sacó una maleta escondida en el rincón más alejado. Puso algunas cosas esenciales: ropa interior, vaqueros, un par de camisetas y un jersey. Añadió algunos papeles de una caja de zapatos. Luego cerró la maleta y la volvió a meter en el armario, por si acaso. Caminando hacia el despacho de Joaquín, se detuvo frente al cuadro del puerto. Le temblaron las manos al apartar el lienzo. Seguro. La clave era el cumpleaños de su suegra, 0311111960. Un pitido electrónico y la puerta se abrió. Dentro, todo estaba igual que ayer. Pilas de dólares, papeles, fotos. Paulina no dudó en sacar el dinero. Lo contó. Casi $100,000 en efectivo, la mayoría billetes de 100. Lo metió en la bolsa grande que había traído. Luego sacó los documentos de la carpeta. Los mismos recibos de los negocios turbios de los que Joaquín había hablado con Fernando. Y también se llevó las fotos con la mujer morena. Cerrando la caja fuerte vacía, Paulina devolvió el cuadro a su lugar. Algo había cambiado en ella durante aquellas 24 horas. El miedo que había sentido durante años pareció evaporarse, dando paso a una fría determinación. Subió las escaleras, metió los documentos y las fotos en la maleta y guardó la bolsa con el dinero por el momento. Luego pidió un taxi a través de la aplicación. El taxista, un hombre mayor con bigote canoso, se sorprendió cuando Paulina le pidió que se limitara a dar una vuelta por la ciudad sin una dirección concreta. «Quiero ver los distintos barrios de Montevideo», explicó. «Hace mucho que no salgo de casa». «Muy bien, señora», asintió el taxista. «¿Tiene alguna preferencia?». Paulina se lo pensó un momento. «Enséñeme lugares que no sean turísticos, barrios donde viva gente corriente». El taxi se puso en marcha. Primero atravesaron el centro, pasando por la Plaza de la Independencia y sus edificios monumentales, y luego se dirigieron hacia el casco antiguo, Ciudad Vieja. Poco a poco, las mansiones lujosas y las tiendas caras fueron sustituidas por edificios más modestos y luego por barrios más pobres. «Este es el barrio de Villa del Cerro», explicó el taxista. «Aquí había un gran frigorífico, pero cerró hace 20 años. Desde entonces, el barrio está en decadencia». Pasaron por delante de casas destartaladas donde había ancianos sentados en las verandas, observando a los ocasionales transeúntes.
En una pequeña plaza con el asfalto agrietado, Paulina vio una farmacia con una multitud de ancianos. «Pare, por favor», pidió. El taxista aparcó y Paulina salió del coche. Había 10 personas de pie frente a la farmacia, todos ancianos con caras cansadas. Hablaban animadamente entre ellos. «Disculpe», dijo Paulina a una anciana con un bastón. «¿Qué pasa aquí?» «Ah, señora», suspiró la mujer. «Hoy es el día de dispensación de los medicamentos en concesión, pero nos han dicho que la entrega se ha retrasado. Puede que llegue mañana, puede que dentro de una semana, y se me está acabando la medicación para la tensión». Los demás asintieron con la cabeza, cada uno añadiendo su propia historia. Algunos necesitaban medicamentos para la diabetes, otros para la artritis, otros antibióticos para su nieto. Paulina abrió su bolso y sacó un fajo de billetes, varios miles de dólares. «Toma», le dio el dinero a la mujer atónita. «Compre sus medicamentos en una farmacia normal y désela a otros que la necesiten». «Señora, ¿qué está...?» La mujer miró el dinero con incredulidad. «No puedo tomar tanto». «Sí puede», dijo Paulina con firmeza, «y ayude a los que están aquí». Volvió rápidamente al taxi, dejando a los atónitos ancianos con el dinero en la mano. «¿A dónde vamos ahora, señora?», preguntó el taxista, mirándola con curiosidad por el retrovisor. «A continuar el viaje», contestó Paulina. Condujeron unas manzanas más y se detuvieron en un pequeño mercado. Paulina se fijó en una mujer con 3 niños pequeños que miraban con nostalgia la fruta, pero no compraban nada. «Espéreme», le dijo al taxista. Paulina se acercó a la mujer. «Disculpe», comenzó ella. «Veo que tiene 3 hijos. Esto debe de ser difícil para usted, ¿verdad?» La mujer la miró con recelo. «Nos las arreglamos», respondió orgullosa. «Mi marido trabaja cuando encuentra un empleo a tiempo parcial. Quiero ayudarla», dijo Paulina y le tendió unos miles de dólares. «Tómelos, por favor, para sus hijos». La mujer retrocedió. «¿Qué es esto? ¿Por qué? No la conozco». «Considéralo una bendición», sonrió Paulina. «Cógelo. Cómpreles a los niños buena comida, ropa, quizá algún juguete». Tras dudar un momento, la mujer cogió el dinero y se lo apretó contra el pecho. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa para nosotros». Paulina volvió al taxi con el corazón ligero. La siguiente parada fue una pequeña plaza donde un vagabundo y su perro estaban sentados en un banco. A su lado había una bolsa hecha jirones y un cartel de cartón. «Ayuda a un veterano. Quiero alimentar a Brown mejor de lo que me alimento yo». Paulina se acercó a él y, sin más preámbulos, le tendió un fajo de billetes. «¿Qué es esto?». El hombre miró los billetes con incredulidad. «Se ha hecho un lío, señora». «No», dijo Paulina negando con la cabeza. «Esto es para usted y Brown. Búsquese un lugar donde vivir y compre buena comida para el perro». El hombre miró el dinero que tenía en las manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Señora, no sé quién es usted, pero...». «Gracias, señora. Hace tiempo que dejé de creer que quedara gente buena en este mundo». Paulina sonrió suavemente y volvió al taxi. «Eres un ángel, ¿verdad?», le preguntó el taxista mientras ella subía al asiento trasero. Nunca había visto algo así. «No», respondió Paulina. «Solo un hombre que corrige errores». Atravesaron el barrio de Gonzalo, donde había un músico callejero en un cruce. Un anciano afro-uruguayo tocaba el bandoneón y la melodía del candombe, la música tradicional afro-uruguaya, recorría la calle. Delante de él había un sombrero con algunas monedas. El taxi se detuvo en un semáforo y Paulina bajó la ventanilla. El músico, al notarla, asintió afablemente sin interrumpir su interpretación. «Espere un momento», dijo al taxista y saltó del coche. Se acercó al músico y le puso unos miles de dólares en el sombrero. «Señora», exclamó él dejando de tocar, «es demasiado». «No», sacudió Paulina con la cabeza. «Tu música vale mucho más que eso. Me ha recordado que hay verdadera belleza en la vida.
El músico, conmovido, se quitó el sombrero. «Entonces déjame tocar para ti», dijo, y empezó una nueva melodía, más alegre y enérgica. Paulina se quedó escuchando la música y sintió un calor en su interior. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo bien, algo real. Cuando volvió al taxi, el taxista negó con la cabeza. «Señora, hace 30 años que conduzco taxis en Montevideo, pero nunca vi algo así». «Todos tenemos días especiales», sonrió Paulina. «Sigamos». Recorrieron la ciudad durante varias horas. Paulina repartió dinero. A una chica que hacía una colecta para una operación de su madre enferma, a una familia de inmigrantes que acababa de llegar al país, a un anciano que no podía comprar medicinas para su hijo enfermo, a una voluntaria del refugio de animales que, con su dinero, prometió esterilizar y tratar a todos los gatos callejeros de la manzana. Al final del día, le quedaba menos de la mitad del dinero en la bolsa, pero Paulina no iba a detenerse. Condujeron hasta un edificio en ruinas del barrio de Aguada, donde se encontraba el orfanato. «Espéreme aquí», le dijo al taxista. El edificio era ruidoso, con niños de distintas edades jugando en el patio bajo la supervisión de varias maestras. Paulina se acercó a una mujer que parecía mayor. «Buenas tardes», le dijo. «Me gustaría hacer un donativo a su orfanato». «Estupendo», sonrió la mujer. «Cualquier ayuda es siempre bienvenida. Tenemos muchas necesidades, desde ropa hasta libros de texto». Paulina sacó el resto del dinero de su bolso, unos $40,000. «Toma», le tendió a la atónita mujer. «Utilízalo para los niños». «Dios mío», la mujer miró el dinero con los ojos muy abiertos. Es una cantidad enorme de dinero. Tenemos que hacer una donación oficial, darle un recibo». «No», sacudió Paulina con la cabeza. «Nada de papeleo. Solo hay que utilizar el dinero sabiamente. Para los niños». «Pero, ¿cómo se llama? Nos gustaría saber el nombre de nuestro benefactor». Paulina pensó un momento. «Digamos que es de un hombre que por fin ha encontrado su camino». Salió del orfanato con la bolsa vacía y el corazón ligero. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, no porque se hubiera deshecho del dinero de Joaquín, sino porque había superado el miedo que la había mantenido enjaulada todos estos años. «¿A dónde vamos ahora, señora?», preguntó el taxista. «A casa», respondió Paulina. «A Pocitos». En el camino de regreso miró por la ventanilla la ciudad que pasaba. Montevideo se transformaba bajo los rayos del sol poniente. Los edificios se coloreaban de tonos dorados y rosados, las sombras se alargaban y el aire se volvía más claro. Era como si Paulina la viera por primera vez, la viera de verdad, no solo existiera en ella. «¿Sabes?», dijo el taxista rompiendo el silencio, «lo que has hecho hoy ha cambiado la vida de muchas personas». «Lo sé», respondió Paulina en voz baja. «Pero puedo preguntar por qué. ¿Por qué lo has hecho?». Paulina pensó un momento. «Porque ese dinero nunca fue mío», dijo finalmente. «Se ganaba de forma deshonesta y se utilizaba para controlar y humillar. Yo simplemente los devolví a un lugar donde pudieran hacer el bien». El taxista asintió, como si hubiera entendido más de lo que ella había dicho. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Paulina, estaba oscureciendo. Paulina pagó al taxista y le dio una generosa propina. «Gracias por la compañía», dijo. «Hoy ha sido un día muy especial». «Ha sido un honor, señora», respondió el taxista. «Espero que, pase lo que pase, se encuentre bien». Paulina asintió y salió del coche. La casa parecía la misma de siempre, grande, lujosa, vacía. Pero Paulina había cambiado. Ya no tenía ni una pizca de miedo, solo una serena determinación y una sensación de logro. Abrió la puerta y entró. La casa estaba en silencio. Joaquín aún no había llegado. Paulina subió al dormitorio donde estaba la maleta que había preparado esa mañana. Comprobó el contenido. Todo estaba allí, incluidos los documentos sobre los dudosos negocios de Joaquín y las fotografías que demostraban su infidelidad.
Luego bajó al estudio y abrió de nuevo la caja fuerte. Estaba vacía, excepto por unas pequeñas notas que había dejado en el fondo. Joaquín se daría cuenta enseguida de lo ocurrido. Paulina volvió al dormitorio y se sentó en la cama. Ahora solo quedaba esperar. Mañana sería la barbacoa que Joaquín había planeado con tanto esmero. Todos sus socios importantes, clientes, amigos, se recostó en las almohadas y se durmió sin miedo ni ansiedad por primera vez en mucho tiempo. En sus sueños aparecieron los rostros de las personas a las que había ayudado hoy, su sorpresa, su incredulidad, su gratitud. Paulina sonrió en sueños. El domingo amaneció inusualmente soleado para ser febrero. Paulina se levantó temprano y empezó a preparar la barbacoa que Joaquín había planeado para sus socios. Estaba colocando las mesas en la terraza cuando oyó llegar un coche. Era extraño. No esperaban a los invitados hasta las 2 de la tarde, pero apenas eran las 10 de la mañana. Mirando por encima de la valla, Paulina vio el coche de Dolores. Claro, pensó Paulina, Joaquín no puede prescindir de su mamá, ni siquiera en su propia barbacoa. Dolores ni siquiera llamó al timbre, simplemente entró con su llave. Apareció en la terraza, vestida como para una ocasión social, con un traje beige y perfectamente peinada, a pesar de que se trataba de una barbacoa informal. «Ah, ya estás aquí», dijo en lugar de saludar. «Joaquín me ha dicho que anoche os peleasteis». Paulina se enderezó, mirando a su suegra directamente a los ojos. «Buenos días, Dolores. ¿Qué te dijo exactamente?» Dolores arrugó la nariz. «Que últimamente eres demasiado atrevida. Olvidas tu lugar». «¿Mi sitio?», preguntó Paulina tratando de contener su ira. «¿Y cuál crees que es?» «No empieces», la cortó Dolores. «Hoy era el gran día de Joaquín, sus socios, sus clientes. Todo el mundo estará aquí. Intenta no estropearle la fiesta con tus payasadas». Paulina continuó en silencio colocando los vasos sobre la mesa. Sabía que era inútil discutir con Dolores. «¿Está Joaquín en el estudio?», preguntó su suegra sin esperar respuesta. «Sí, está trabajando», asintió Paulina. Dolores entró en la casa. Pronto se oyeron sus voces desde el despacho de Joaquín. Hablaban de algo animadamente, pero era imposible distinguir las palabras. Paulina siguió preparando la barbacoa. Dispuso los vasos, colocó las servilletas, comprobó el suministro de hielo. Mientras tanto, un pensamiento rondaba su mente. Esta noche va a ser diferente. A las 2 empezaron a llegar los primeros invitados. Joaquín salió de su despacho, impecablemente vestido y sonriente, como si no hubiera habido ninguna desavenencia entre ellos. Dolores daba vueltas a su lado como un perro guardián. Paulina les vio intercambiar rápidas miradas al pasar con una bandeja de bebidas. Fernando Castillo y su mujer fueron de los primeros en llegar. Mariela parecía nerviosa e insegura. Algo en el ambiente de la casa debía de delatar la tensión entre los dueños. «Paulina, ¿cómo estás?», preguntó cuando se quedaron un momento a solas en la cocina. «Pareces diferente hoy». «¿De verdad?». Paulina sonrió. «Acabo de dormir bien. ¿Pasó algo entre tú y Joaquín?». Mariela bajó la voz a un susurro. «Ustedes dos parecen extraños. Todo se aclarará muy pronto», contestó Paulina sonriendo enigmáticamente. Pronto la terraza se llenó de gente. Los socios de Joaquín con sus esposas, varios clientes, amigos de la familia. Todos bebían champán y cócteles, hablaban, reían. Joaquín estaba en su elemento, un anfitrión encantador, un hombre de negocios de éxito, el alma de la empresa. Paulina se movía entre los invitados con bandejas de aperitivos, llenaba vasos, recogía platos vacíos. Ninguno de los invitados pareció notar nada raro en que la anfitriona hiciera el trabajo de camarera. Era la norma en las fiestas de Joaquín. «Paulina, cariño», la llamó Dolores, de pie en un círculo de varias mujeres. «¿Por qué no has traído aún los canapés de salmón? Los invitados están esperando». «Enseguida voy», respondió Paulina, manteniendo intacta su sonrisa.
Y asegúrate de que todos tengan el vaso lleno, añadió Dolores volviéndose hacia sus compañeras. Es tan olvidadiza que tengo que recordárselo continuamente. Las mujeres sonrieron amablemente, pero en sus ojos Paulina vio una mezcla de lástima y vergüenza. Todas eran esposas de empresarios de éxito, pero que ella supiera, ninguna había sido humillada públicamente como ella. Joaquín estaba en la barbacoa en ese momento, asando filetes y charlando alegremente con Fernando y algunos otros hombres. Estaban discutiendo algún tipo de trato, estallando de vez en cuando en sonoras carcajadas. Y entonces le dije que por esa cantidad de dinero solo podría conseguir un Fiat de segunda mano, dijo Joaquín, dándole la vuelta al filete. Y añadió, pero si su empleado me prometió un Mercedes. Los hombres volvieron a reírse. Paulina pasaba con una bandeja de vasos vacíos cuando Joaquín la llamó. Tú, chasqueó los dedos. Tráenos más cerveza, y no una caliente como la última vez, sino una fría del fondo de la nevera. Claro, Joaquín, contestó Paulina con calma, aunque por dentro le hervía la humillación. ¿Ves cómo la he adiestrado? Joaquín guiñó un ojo a sus compañeros. Antes me gritaba, pero ahora es suave como la seda. Los hombres rieron, pero con torpeza. Al parecer, incluso para ellos era demasiado. Paulina volvió con la cerveza, puso las botellas en la mesa junto a la barbacoa y empezó a marcharse, cuando Fernando preguntó de repente a Joaquín. Por cierto, ¿cómo va nuestro trato con Palacios? ¿Arreglaste ese asunto con la documentación? Joaquín lanzó una rápida mirada a Paulina. Sí, todo bien, respondió ligeramente nervioso. Lo hablamos luego, ¿vale? Fernando levantó las cejas sorprendido, pero no insistió. En ese momento, Dolores anunció en voz alta. Señoras y señores, creo que los filetes están listos. Sentémonos todos a la mesa. Los invitados empezaron a sentarse en la gran mesa de la terraza. Paulina ayudó a todos a encontrar su sitio. Joaquín era meticuloso con los asientos, siempre colocaba estratégicamente cerca de él a los clientes y socios más importantes. Cuando todos estuvieron sentados, Joaquín se colocó en la cabecera de la mesa con una copa de vino en la mano. Me gustaría brindar por todos vosotros, comenzó. Por nuestros amigos, socios, personas de ideas afines, por el éxito de nuestra causa común. Todos levantaron sus copas. Paulina estaba de pie a un lado con una botella de vino, lista para servir a los invitados. Y también, continuó Joaquín mirando a su madre, por mi querida madre, que siempre me apoyó y creyó en mi éxito. Dolores asintió favorablemente, claramente satisfecha. Y, por supuesto, Joaquín hizo una pausa, su mirada se deslizó sobre Paulina. A mi abnegada esposa que siempre sabe cuál es su lugar. Varios de los invitados soltaron risitas nerviosas. Paulina mantenía una expresión indiferente, aunque por dentro todo le hervía. La cena había comenzado. Los filetes estaban perfectamente cocinados, el vino era excelente y las ensaladas frescas. Paulina se paseaba por la mesa, rellenando bebidas, retirando platos vacíos, trayendo platos nuevos. Ninguno de los invitados se dirigía a ella directamente, como si fuera una asistente invisible. Paulina. Dolores levantó la mano, indicándole que se acercara. ¿Por qué sigues sin haber mostaza en casa del señor Dupre? Te dije que vigilaras la mesa. Pido disculpas. Paulina se acercó con un tarro de costosa mostaza francesa que Joaquín había encargado especialmente para estas ocasiones. Y más salsa, añadió Dolores señalando su plato. Este filete está un poco seco. Paulina sintió que Mariela, que estaba sentada junto a Dolores, le lanzaba una mirada comprensiva. Joaquín observaba todo esto con una leve sonrisa. Estaba claro que disfrutaba de su papel de cordial anfitrión y señor de la situación. De vez en cuando miraba a Paulina, como si estuviera a punto de montar una escena. Cuando el plato principal estuvo servido, Joaquín aplaudió de repente, atrayendo la atención de todos los invitados. Y ahora, amigos míos,
Es hora de la segunda tanda de filetes, anunció. He preparado un adobo especial que tenéis que probar. Se volvió hacia Paulina y dio otra palmada como si llamara a un perro. Criados, sirvan rápidamente más carne, ordenó con una amplia sonrisa. Las risas estallaron en la mesa. Era evidente que Dolores estaba disfrutando de la situación. Fernando bajó la vista hacia su plato, evitando la mirada de Paulina. Su mujer, Mariela, parecía francamente avergonzada. Paulina se acercó lentamente a Joaquín. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, tranquila, casi dichosa. Se inclinó cerca de su oído para que nadie más pudiera oírla. «Regalé todos tus $100,000 a los pobres de la ciudad», susurró en voz baja. «Hasta el último billete, hasta el último céntimo. Ahora están haciendo el bien en lugar de yacer como peso muerto en tu alijo». Joaquín se quedó helado. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro, dando paso a una expresión de sorpresa e incredulidad. Se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados. «¿Qué has dicho?», susurró con los labios. «Ya me has oído». Paulina seguía sonriendo. $100,000. A los ancianos de la farmacia, a las madres solteras, a los sin techo, al centro de acogida de niños. Estaban tan agradecidos si hubieras podido ver sus caras. La sangre se le fue de la cara, dejándola pálida, casi gris. Sus manos, que sujetaban las pinzas de la barbacoa, temblaban visiblemente, casi dejando caer el filete. «Tú», empezó Joaquín, pero se detuvo al recordar a sus invitados. «¿Estás bien, Joaquín?», preguntó uno de los invitados. «No tienes buen aspecto». Joaquín se recompuso con un visible esfuerzo. «Estoy bien», respondió intentando sonreír. «Es que... calor en la parrilla». Dolores observó atentamente a su hijo, intuyendo obviamente que algo iba mal. Captó la mirada de Paulina y frunció el ceño. «¿Qué tal un poco más de carne?», preguntó uno de los invitados. «Nos prometiste tu adobo estrella». «Sí, claro», asintió Joaquín mecánicamente, aún pálido. «Paulina lo traerá». «Ahora vuelvo», contestó Paulina, aún sonriente. Se dirigió hacia la cocina, sintiendo la mirada de Joaquín recorriendo su espalda. Estaba atrapado. No podía hacer una escena delante de los invitados, no podía abandonar su propia fiesta, no podía demostrar cuánto le habían afectado las palabras de ella. Lo único que podía hacer era seguir interpretando el papel de anfitrión cordial, sonriendo y fingiendo que todo iba bien. En la cocina, Paulina sacó del frigorífico una bandeja con carne adobada. Se sentía extrañamente tranquila, casi eufórica. Por primera vez en años sintió que controlaba la situación, que no era una marioneta en manos de Joaquín. Cuando volvió a la terraza, vio a Joaquín susurrando febrilmente con Dolores. Su madre parecía alarmada y de vez en cuando lanzaba miradas extrañas a Paulina. «Aquí está la carne», anunció Paulina, colocando la bandeja en la mesa junto a la barbacoa. «Estupendo», sonrió Joaquín tenso. «Yo cocinaré». Se acercó a la parrilla y empezó a colocar la carne en la rejilla. Sus manos temblaban visiblemente. Dolores, al darse cuenta del estado de su hijo, se levantó de la mesa y se acercó a él. «¿Qué te pasa?», le preguntó en voz baja. «Parece como si hubieras visto un fantasma». Joaquín negó con la cabeza. «Ahora no, mamá. Hablaremos más tarde». Dolores lanzó una mirada suspicaz a Paulina, que en ese momento estaba sirviendo ensaladas. Paulina le respondió con una sonrisa serena. La tensión en la mesa era casi palpable. Joaquín intentó marcharse varias veces, al parecer para comprobar la caja fuerte, pero cada vez le paraban los invitados con preguntas o peticiones. Intentó mantener la conversación, pero sus pensamientos estaban claramente lejos. Dolores lanzó miradas recelosas a su hijo y a su nuera. Los invitados intuían que algo iba mal, pero no lograban averiguar qué era. «Entonces, Joaquín», intervino Fernando tratando de distender el ambiente, «hablabas de la nueva sucursal en Punta del Este.
¿Cuándo piensas abrirla? ¿Ah? Joaquín pareció despertar de su trance. Sí, la sucursal. El mes que viene, si todo va según lo previsto. ¿Y ese nuevo proveedor de piezas? Continuó Fernando. Hablamos de ello la semana pasada. Joaquín lanzó una rápida mirada a Paulina. Hablemos de ello en el despacho, dijo, ajustándose nerviosamente la corbata. No es un buen momento para hablar de negocios. Paulina estaba ayudando a la invitada sentada junto a Fernando a llenar su vaso cuando se dio cuenta de que Mariela la observaba con indisimulada curiosidad. «Hoy pareces diferente», susurró cuando Paulina se inclinó hacia ella. «¿Pasó algo?» «Digamos que por fin me he dado cuenta de lo que valgo», respondió Paulina en voz baja. Mariela levantó las cejas, sorprendida, pero no dijo nada. La velada continuó. Joaquín bebía más de lo habitual, su tercer vaso de whisky en la última hora. Paulina sabía que esa era una señal peligrosa. Joaquín se ponía agresivo cuando bebía demasiado. «Y ahora», anunció Joaquín levantándose de su asiento, «sugiero que pasemos al postre. Paulina ha preparado algo especial, ¿verdad, querida?» Había una amenaza subyacente en su voz. Paulina asintió. «Sí, tarta de queso con fruta de la pasión», respondió. «Ahora mismo lo traigo». En la cocina sacó de la nevera una tarta decorada con fruta fresca. Oyó que la puerta se abría detrás de ella. Era Joaquín. «¿De verdad lo has hecho?», preguntó cerrando la puerta tras de sí. «¿Has repartido el dinero?» «Sí». Paulina se volvió hacia él, aún con el pastel en la mano. «Hasta el último dólar». «Estás loco», siseó Joaquín. «¿Sabes lo que puedo hacerte por esto?» «Nada», respondió Paulina con calma. «Porque tengo copias de todos tus documentos, los de la caja fuerte, sobre las piezas falsificadas, sobre la ocultación de ingresos, sobre los tratos dudosos con Fernando». Joaquín se puso aún más pálido. «Vas de farol», dijo, pero sin convicción. «¿Lo comprobamos?» Paulina sonrió. «Ahora, si no te importa, los invitados esperan el postre». Pasó por alto al congelado Joaquín y salió a la terraza con la tarta en las manos. Los invitados saludaron su aparición con vítores de aprobación. «Ah, tiene una pinta deliciosa», exclamó una de las mujeres. «Paulina, te has superado», añadió otra. Dolores la observó con desconfianza. Obviamente, sentía que algo iba mal, pero no podía averiguar qué era. Paulina empezó a cortar la tarta, colocando los trozos en los platos. Joaquín volvió a la terraza. Su rostro era una máscara de cortesía, pero sus ojos ardían de rabia. «Cariño, ¿me ayudas a servir el champán?» Paulina se dirigió a él con una sonrisa inocente. «Combinará bien con el postre». Joaquín cogió la botella en silencio y empezó a llenar las copas de los invitados. Sus manos temblaban visiblemente y un par de veces derramó champán sobre el mantel. «Joaquín, ¿seguro que estás bien?», preguntó uno de los invitados. «Pareces tenso». «Estoy bien», dijo Joaquín apretando los dientes. «Solo un poco cansado. Demasiado trabajo últimamente». «Necesitas descansar», comentó Mariela. «¿Tal vez unas vacaciones? Paulina y tú podríais ir juntos a algún sitio». Joaquín emitió un sonido extraño, algo entre una risita y un resuello. «Sí, claro», dijo, lanzando una mirada sombría a su esposa. «Sin duda lo haremos». Paulina sabía lo que estaba pensando. En volver a casa, comprobar la caja fuerte y asegurarse de que su dinero había desaparecido de verdad, en los documentos que podría haber copiado, en cómo su esposa, sumisa e inflexible, se había convertido de repente en su mayor amenaza. En cuanto el último coche de invitados desapareció tras la verja, Joaquín se volvió bruscamente y entró en la casa. Paulina oyó sus pesados pasos sobre el suelo de mármol del vestíbulo y luego un rápido pisotón escaleras arriba. Lo siguió lentamente, sintiéndose extrañamente tranquila. Por fin estaba ocurriendo lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Paulina llegó al primer piso,
La puerta del despacho de Joaquín estaba abierta de par en par. Se detuvo en el umbral. Joaquín estaba de pie frente a un cuadro del puerto que había sido apartado. La caja fuerte estaba abierta. La puerta abierta revelaba una tripa vacía. «Es verdad», susurró sin volverse. «¿Lo has hecho de verdad?» «Sí», contestó Paulina con calma. Joaquín se volvió lentamente hacia ella. Tenía la cara contorsionada por la rabia y las venas del cuello hinchadas. Paulina nunca lo había visto así, ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio. $100,000, dijo, dando un paso hacia ella. 100,000 que me he ganado. ¿Y tú? ¿Los regalaste? Sí, volvió a responder Paulina sin echarse atrás. Cada dólar. Joaquín golpeó con fuerza la pared junto a la caja fuerte. Estás loca. Eso es robar. Un robo. Puedo demandarte. ¿Lo entiendes? Puedes demandarme. Paulina cruzó los brazos sobre el pecho. Pero tendrás que explicar cómo conseguiste todo ese dinero no declarado y por qué lo guardaste en una caja de seguridad y no en el banco. «¡Es mi dinero!», gritó Joaquín con la cara roja de ira. «Es mío. Podía hacer lo que quisiera con él». «Yo también», replicó Paulina. «Hice con ellos lo que me pareció correcto». Joaquín la miró como si no pudiera creer lo que oía. «¿Quién eres tú?», preguntó. «¿Qué te ha pasado? Mi mujer nunca se atrevería a...» «Exacto», le interrumpió Paulina. «Tu mujer. No una persona, solo una esposa. Un accesorio de tu éxito, de tu estatus, una sirvienta en tu casa. Criada, sirve más carne». Ella imitó su tono. «¿Recuerdas cómo dijiste eso hoy delante de todos los invitados?» Joaquín resopló. «Era una broma. Todos se rieron. De mí», aclaró Paulina. «Todos se reían de mí, como tú». Dio un paso adelante. «Pero sabes una cosa, ya no te tengo miedo. No tengo miedo de tu ira, de tus amenazas, de tu control. Soy libre». Joaquín rió, una risa malvada y espasmódica. «¿Libre? ¿Crees que eres libre? ¿A dónde vas a ir? No tienes trabajo, ni dinero, ni un lugar donde vivir». «Ya se me ocurrirá algo», contestó Paulina con calma. «Tengo 36 años, estudios, manos y cabeza sobre los hombros. Puedo arreglármelas». Joaquín se acercó a su escritorio y sacó el cajón superior. «¿Qué es esto?» Sacó un montón de fotografías, las mismas que Paulina había sacado de la caja fuerte con el dinero. «¿Tú también te las llevas? ¿Ibas a chantajearme?» Paulina negó con la cabeza. «Era una prueba para sí misma, para saber con certeza que me engañabas, aunque yo ya lo sabía. Ella no significa nada para mí», dijo de pronto Joaquín cambiando el tono. «Es solo diversión. Podemos olvidarlo todo, empezar de nuevo. Te perdonaré el dinero y tú...» «No», lo interrumpió Paulina con firmeza. «Nada de segundas oportunidades. Se acabó, Joaquín». Se dio la vuelta a punto de abandonar el despacho, pero Joaquín rodeó rápidamente el escritorio y la agarró del brazo. «Para», le ordenó. «No hemos terminado de hablar». «Suéltame», dijo Paulina con calma, mirándole la mano. «Me estás haciendo daño». «¿Hacerte daño?» Joaquín le apretó la mano con más fuerza. «Robaste $100,000, me avergonzaste delante de mis invitados, ¿y hablas de dolor? ¿Tienes idea de lo que tengo que hacerte?» Paulina lo miró directamente a los ojos. «¿Golpearte?», preguntó con calma. «Como la noche que rompiste el espejo, o como el año pasado, cuando te llamé a destiempo para una reunión de negocios, o como hace 3 meses, cuando compré el vino equivocado». Joaquín se quedó inmóvil un segundo, le soltó la mano y retrocedió un paso. «Nunca te pegué», dijo, pero no había confianza en su voz. «No lo hiciste», asintió Paulina frotándose el brazo. «Solo te agarré, te empujé, te sacudí, te dejó moratones, me intimidaste, me humilló, controló todos mis movimientos, me aisló de mis amigos, me obligó a dejar mi trabajo, me convirtió en una criada en mi propia casa». Respiró hondo. «¿Y sabes qué es lo peor? Que te dejé hacerlo, año tras año tras año,
porque te quería, porque creía que cambiarías, porque tenía miedo de quedarme sola. Joaquín la miró con una expresión que era una mezcla de rabia, sorpresa y algo más, tal vez un atisbo de comprensión. Pero ahora no tengo miedo, continuó Paulina. Y me voy. ¿A dónde? Preguntó Joaquín con pánico súbito en la voz. ¿A dónde irás? No es asunto tuyo, respondió ella dirigiéndose a la puerta. Joaquín estaba de repente delante de ella, impidiéndole el paso. No, la agarró por los hombros. No puedes irte así como así. Eres mi mujer, no tu propiedad, le corrigió Paulina con calma. Y sí, puedo irme, ahora mismo. Intentó soltarse, pero Joaquín la sujetó con fuerza. Sus dedos se clavaron en sus hombros y su rostro se contorsionó de ira. Me has hecho quedar como un idiota, gruñó entre dientes. Mi propia mujer, la que crié de la mugre, la que mantuve durante años, a la que se lo di todo, me robó el dinero y me deshonró. Paulina sintió que le subía una oleada de ira por dentro, no fría y calculadora como antes, sino caliente, furiosa. ¿Recogido del fango? Intervino. Yo era enfermera titulada y tenía un buen trabajo. Tú fuiste quien insistió en que la dejara. Tú fuiste quien dijo que la mujer de Joaquín Valdivia no debía trabajar como plebeya. Y tú deberías haber estado agradecida, gritó Joaquín sacudiéndola. En lugar de eso, me traicionaste. Levantó la mano como si fuera a abofetearla. Paulina no se apartó, no se acobardó, solo lo miró fijamente y con dureza, y algo en su mirada hizo que Joaquín se quedara inmóvil con la mano levantada. Vamos, dijo ella en voz baja, golpéame, demuéstrame que siempre tuve razón sobre ti. Durante unos segundos permanecieron inmóviles, él con el brazo levantado para golpear, ella recta e inquebrantable. Entonces Joaquín bajó lentamente el brazo, la soltó de los hombros y dio un paso atrás. Vete, susurró, sal de mi casa. Paulina asintió y salió del estudio. Subió rápidamente al dormitorio donde ya tenía preparada una pequeña maleta. Revisó el contenido, lo esencial, documentos, algo de dinero que había estado guardando en secreto del dinero de la casa de Joaquín, y copias de los documentos de la caja fuerte, su seguro en caso de que Joaquín decidiera perseguirla. Bajó las escaleras con la maleta en la mano. Joaquín estaba en el salón mirando por la ventana con un vaso de whisky en la mano. Cuando oyó sus pasos, se dio la vuelta. Tenía la cara pálida y la mirada perdida. «¿Te vas de verdad?», dijo, y no era una pregunta sino una afirmación de hecho. «Sí», contestó Paulina. «Adiós, Joaquín». Se dirigió hacia la puerta, pero de repente él estaba a su lado, agarrándola por el codo. «Espera», dijo con voz casi suplicante. «Hablemos. Podemos arreglar esto. Cambiaré, te lo prometo». Paulina sonrió con tristeza. «No cambiarás, Joaquín. No ves el problema. Está bien que humilles a tu mujer, que la engañes, que engañes a tus clientes. Crees que te lo mereces todo porque eres un hombre de negocios de éxito». Le soltó suavemente la mano. «¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo te quería de verdad. A ese Joaquín del principio de nuestro matrimonio, atento, cariñoso, ambicioso, pero no cruel. Pero ese hombre ya no está». Joaquín la miró, y algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos. «Dame otra oportunidad», le pidió. «Por favor, dámela». Paulina negó con la cabeza. «No, Joaquín, has agotado todas tus posibilidades». Abrió la puerta principal y salió. El aire del atardecer era fresco y fresco después de la casa mal ventilada. Paulina inhaló profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Joaquín apareció en la puerta, su figura parecía más pequeña que de costumbre. «¿A dónde vas?», volvió a preguntar. «Con mis amigos», respondió Paulina, «y luego encontraré mi lugar». «¿Y el divorcio?». Había amargura en su voz. «Querrás tu parte, ¿verdad?». Paulina se volvió y miró la casa, grande, hermosa, vacía. «No quiero nada de lo que tienes», dijo. «No quiero tu dinero, tu casa, tus coches.
Solo quiero tu libertad. Sacó su teléfono y llamó a un taxi a través de una aplicación. 15 minutos, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Joaquín seguía de pie en la puerta, observándola. De repente, su rostro se contorsionó. «Te vas a arrepentir», siseó. «Cuando te des cuenta de lo difícil que es sobrevivir sola, volverás arrastrándote». Paulina negó con la cabeza. «No, Joaquín, eres tú quien se arrepentirá. Cuando te des cuenta de que has perdido a la única persona que te quería de verdad, no tu dinero y tu estatus». Se apartó de él y se sentó en un banco cerca de la puerta, esperando un taxi. Montevideo se extendía ante ella por la noche, las luces parpadeantes de la ciudad, la oscura extensión del océano a lo lejos. Se sentía extrañamente tranquila, casi en paz. Joaquín volvió a la casa y cerró la puerta de un portazo. Unos minutos más tarde, se oyó el ruido de cristales rompiéndose en el estudio. Al parecer, había tirado algo contra la pared o había arrojado un vaso. El taxi llegó exactamente 15 minutos después, un sedán de clase media con un conductor mayor. «Buenas noches, señora», dijo bajándose para ayudarme con la maleta. «¿A dónde vamos?» Paulina dio la dirección de Esmeralda, un pequeño piso en el barrio del Cordón, no lejos del centro de la ciudad. Cuando el taxi se alejó, se dio la vuelta para echar un último vistazo a la casa que había sido su prisión y fortaleza durante los últimos 7 años. Joaquín estaba de pie en la ventana de la oficina del primer piso, viéndola partir. Paulina se dio la vuelta y miró hacia la carretera que conducía a la ciudad. Delante estaba lo desconocido, sin trabajo, sin casa propia, sin planes claros para el futuro. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. «¿Hasta dónde vamos?», preguntó el conductor mirándola por el retrovisor. «No», respondió Paulina con una leve sonrisa. «No muy lejos, sino a una vida completamente nueva». Montevideo flotaba fuera de la ventanilla del taxi, viejos edificios coloniales sustituidos por modernos rascacielos, calles estrechas de la ciudad vieja por anchas avenidas. Paulina miraba la ciudad como si la viera por primera vez. Ahora no era solo el telón de fondo de su infeliz vida, sino un lugar donde podía empezar de nuevo. El teléfono de su bolsillo vibró. Había un mensaje de Joaquín. «Vuelve, vuelve, por favor. Podemos arreglar las cosas». Paulina apagó el teléfono y lo guardó en el bolso. 20 minutos más tarde, el taxi se detuvo frente a un pequeño pero ordenado bloque de apartamentos en el barrio de Cordón. Paulina pagó al conductor y se bajó con la maleta. Esmeralda abrió la puerta casi de inmediato. Su amiga parecía despierta a pesar de lo tarde que era. «¿Paulina?», preguntó sorprendida al abrir la puerta. Al ver la maleta, comprendió sin más. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. El piso de Esmeralda era pequeño pero acogedor. 2 habitaciones, una pequeña cocina y un balcón con vistas a la tranquila calle. Nada que ver con la lujosa mansión de Joaquín en Pocitos, pero aquí Paulina se sentía a gusto. «¿Lo dejaste?», preguntó Esmeralda cuando se sentaron en el sofá de la sala. «Sí», asintió Paulina. «Completamente. ¿Qué ha pasado?». Paulina se lo contó todo, lo de la caja fuerte con el dinero, lo de cómo lo había repartido entre los necesitados de toda la ciudad, lo de la barbacoa y la humillación delante de los invitados, lo de la pelea final con Joaquín. Esmeralda escuchaba con los ojos muy abiertos. «Lo lograste», dijo al fin. «¿Realmente lo hiciste? $100,000? «Sí», confirmó Paulina. «¿Y sabes qué? No me arrepiento ni de un céntimo. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo que valía la pena». «¿Y ahora qué?», preguntó Esmeralda. «¿Qué planes tienes?». Paulina se lo pensó un momento. En primer lugar, encontrar un trabajo. Quizá volver a la medicina, aunque no será fácil después de tantos años. Pero estoy dispuesta a empezar poco a poco. «Puedes vivir aquí todo el tiempo que necesites», dijo Esmeralda.
Y en cuanto al trabajo, hablaba en serio sobre el puesto de recepcionista en nuestro salón. La dueña busca a alguien organizada y con buenos modales. Gracias. Paulina apretó la mano de su amiga. No sabes lo importante que es esto para mí. Esmeralda sonrió. Siempre supe que tenías un corazón, dijo. Incluso cuando tú misma no lo creías. Hablaron hasta bien entrada la noche. Esmeralda acompañó a Paulina a la pequeña habitación de invitados, donde había un sofá-cama. No es la habitación más lujosa del hotel, bromeó, pero servirá para la primera vez. Es perfecta, respondió Paulina con sinceridad. Mejor que una suite real. Al quedarse sola, Paulina desplegó el sofá y sacó lo esencial de su maleta. Luego se acercó a la pequeña ventana que daba a la calle. Las luces de la ciudad titilaban por la noche y el océano retumbaba a lo lejos. Tenía que rehacer su vida, encontrar un trabajo, un lugar donde vivir, reconstruir los vínculos que había perdido durante su matrimonio. Debería haber sido aterrador, pero Paulina solo sentía una extraña excitación y disposición al cambio. Recordó las caras de las personas a las que había dado el dinero de Joaquín, su sorpresa, su incredulidad, su gratitud. Quizá por primera vez en su vida había hecho algo verdaderamente significativo. Paulina se recostó en el sofá y cerró los ojos. Le esperaba lo desconocido, pero por primera vez en años, lo desconocido estaba lleno de posibilidades, no de miedo. Se había quitado las cadenas que se había puesto a sí misma y ahora era libre de elegir su propio camino. Con ese pensamiento, por fin se durmió. Un sueño profundo y tranquilo, sin pesadillas ni preocupaciones. El sueño de un hombre libre.